Buenas noches, en este momento vamos a realizar una presentación con respecto a la NFPA 70B, el capítulo 11 y 12. Mi nombre es Sergio Andrés Flores Ordóñez, estudiante de Ingeniería Electromecánica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de La Salle. Iniciemos. Dentro del capítulo 11 nos habla de las pruebas y métodos de pruebas. Este consiste en las pruebas utilizadas en el campo para determinar la condición de diversos elementos de un sistema de distribución de energía eléctrica. Dentro de estas pruebas tenemos la prueba de aceptación y pruebas de mantenimiento. Dentro de la prueba de aceptación, estas son aquellas que garantizan que el equipo ha sido fabricado y diseñado adecuadamente con el fin de comprobar su funcionamiento de todos sus circuitos dispositivos en el sistema. Pruebas de rutina de mantenimiento son las que realiza en intervalos regulares. Estas se realizan junto al mantenimiento preventivo del equipo. Pruebas especiales de mantenimiento. Estas son pruebas realizadas cuando se cree o se sabe que el equipo es defectuoso, las cuales se verifica el funcionamiento del equipo y si no tiene fallas dentro de los cables. Un examen preliminar de análisis de circuito es cuando estos se realizan antes de la prueba necesaria con el fin de evaluar significado potencial de los resultados. También tenemos pruebas de mantenimiento y después de como tal de mantenimiento. Estas pruebas antes del mantenimiento, estas son las cuales se realizan antes la recepción del equipo, o sea, es decir, antes de que recibamos el equipo o después de haber sacado de servicio como tal el equipo. Correlación de las pruebas previas y posteriores al mantenimiento. Las pruebas previas se realizan para saber cómo se encontró el equipo que nos muestra el deterioro y el defecto. Las pruebas posteriores nos indican el grado de mejora después del mantenimiento. Entonces tenemos una prueba previa que nos va a mostrar como tal los daños que ha tenido el equipo durante su funcionamiento, y la prueba posterior ya nos muestra las mejorías como tal que recibe el equipo, la mejoría que tuvo después de su mantenimiento. Frecuencia de las pruebas. Estas pruebas se llevan en simultáneo con el mantenimiento del equipo. Pueden ir variando de 6 meses a 3 años dependiendo de las condiciones como tal del mecanismo. Precauciones especiales de seguridad. El propósito de estas pruebas es establecer la integridad de la vida y del equipo. Estas pruebas se hacen en aislamiento para poder ser controladas las características del dispositivo. Calificaciones de los operadores de pruebas. Estas se llevan a cabo de forma apropiada. El operador de la prueba debe estar completamente familiarizado con el equipo para ser capaz de detectar cualquier anormalidad con respecto a este sistema. Esto quiere decir que la persona que va a hacer el mantenimiento ya debe tener un previo conocimiento de dicho equipo, para así para que le quede fácil o le quede fácil identificar las fallas que puede estar presentando dicho equipo. Equipos de prueba. Se deben usar equipos adecuados para este tipo de pruebas. Para la calibración de otros equipos deben ser utilizados solo por operadores capacitados. Todos los equipos deben ser calibrados en intervalos regulares para ser garantizados. Se deben manejar unos equipos especializados para la calibración y deben ser manejados por personas competentes. Todos los datos de pruebas deben ser registrados en un formulario con el fin de dar una rápida y eficaz recuperación de la información. Esta prueba nos muestra como un formulario que incluye un anexo H. Como lo vemos en la imagen, nos muestra un anexo H donde nos informa la inspección y prueba típica de un interruptor automático del aire.
formato típico de interruptor automático al vacío para media tensión, informe típico de prueba de interruptor automático en aceite, informe típico de prueba de interruptor de desconexión, formato típico de prueba de 5 años de interruptor automático de bajo voltaje, registro típico de inspección de cuadros de distribución eléctrica asociados al equipo, informe típico de prueba de relación de potencial o corriente de transformador, informe típico de prueba de relé, de sobrecarga, informe típico de prueba del sistema. Pruebas de aislamiento. Como tal, sus generalidades. El aislamiento es el material existente entre dos puntos de diferente potencia que evita el flujo de electricidad. La falla en el sistema de aislamiento es la cosa más común de los equipos eléctricos. La corriente alterna y continua son las que usan para este tipo de pruebas. Básicamente, pues el aislamiento es un material que evita, aparte de la exposición del flujo de corriente, evita el contacto de dos materiales eléctricos que puedan generar una peor falla al equipo. Razones para la falla de aislamiento: el calor, la humedad, la suciedad son las principales causas de falla de aislamiento. Esto genera un deterioro natural de los equipos. Los elementos de aislamiento se pueden corroer, se pueden fracturar, se pueden desgarrar, y esto genera como tal una falla. Como lo dice acá la diapositiva, la humedad, el calor como tal del funcionamiento del equipo hace que estos elementos entren en falla y puedan generar daños a futuro. Pruebas de corriente continua, componentes de las pruebas de corriente. Cuando se aplica un potencial de corriente continua a través de un aislamiento, el flujo de corriente se compone de corriente de carga a la capacitancia, corriente de absorción dieléctrica, corriente de fuga superficial, descarga parcial, corriente de fuga volumétrica. Dentro de las pruebas de resistencia y aislamiento, en estas pruebas la tensión aplicada es de 100 a 5000 voltios. La fuente de energía potencial es un megómetro, ya sea manual o motorizado, lo cual indica la resistencia. Esta prueba es relativa y fácil de realizar. Es útil para toda clase de equipos eléctricos. Su principal valor lo dan las tablas de datos que se realizan con la temperatura durante la vida útil del equipo. Absorción dieléctrica. Estas pruebas superan los 100.000 voltios como rango de tensión. La tensión aplicada puede durar entre 5 a 15 minutos y se toma lectura periódica. Estas pruebas son independientes al volumen y temperatura del aislamiento bajo prueba. Los índices de polarización. Esta es una aplicación especializada en la prueba de absorción dieléctrica. Estas pruebas generalmente se limitan a máquinas rotativas, cables y transformadores. Si el índice de polarización es inferior a 1.0, este necesita mantenimiento antes de ponerse en uso. Pruebas de sobrepotencial, potencial inducido de corriente continua. Pruebas de absorción dieléctrica. El periodo de esta prueba es de 60 segundos a 90 segundos. Después la tensión máxima se mantiene durante 5 minutos y se toma lectura cada 5 minutos. Descarga apropiada. Al finalizar la prueba se lleva la tensión a cero. Esta se monitorea cuando la tensión se reduce a un 20%. Los componentes metálicos deberán colocarse a tierra durante unos 30 minutos. Prueba escalonada de tensión. Se aplica una tensión máxima y esta va aumentando equilibradamente durante intervalos de tiempo para que la corriente de fuga alcance una estabilidad entre 1 o 2 minutos.
El aumento no lineal de la corriente de fuga nos señala que hay daño y toca parar inmediatamente esta prueba. Prueba de corriente alterna y prueba de alto potencial. Esta se realiza de la mayor tensión a la normal en un tiempo corto. Esto depende si el dispositivo es de alto o bajo voltaje. Prueba de factor de potencia es una medida del componente energía de la corriente de carga. Esta prueba es útil para evaluar la calidad del aislamiento. Interruptores automáticos de baja tensión. Dentro de estos interruptores podemos hacer una prueba de campo en general. Las pruebas de dispositivos de disparo electromagnético o dispositivos de estado sólido que se llevan a cabo con pruebas de alta corriente con baja tensión. Se controla el ciclo y segundo del disparo del interruptor en cada posición de ajuste de corriente. Pruebas de campo de los interruptores automáticos que emplean dispositivos de disparo de estado sólido. Para estos interruptores existe la prueba de resistencia de aislamiento. Se hace para asegurar una resistencia aceptable entre el conductor de fase y tierra. El equipo usado debe crear una sobretensión que permite verificar la integridad de aislamiento. Otra prueba es la prueba de sistema del disparo. Se operan con bajos niveles de transformadores en los conductores de fase. Inyección primaria válida de funciones de medición e interconexión de dispositivos de tensión. Y una inyección secundaria válida la funcionalidad de la unidad de disparo y apertura de interruptor automático. Otra prueba sería la prueba de resistencia de aislamiento. Esta se mide durante un minuto cada polo, fase a fase y fase a tierra, con el interruptor automático cerrado a través de cada polo abierto. La prueba de resistencia de polo contacto o caída de molivoltios. La caída de molivoltios se debe mantener tan baja como sea posible para conducir pérdida de potencial, con el calentamiento localizado, lo que acorta la vida de ambos contactos. La prueba de unidad termomagnética de disparo se divide en 3 pasos. Primer paso, sobrecarga de polos individuales al 300% del disparo nominal. Verificación de los procedimientos de prueba y verificación de los datos publicados por el fabricante. Prueba de interruptores automáticos de disparo del estado sólido. Requiere el uso de equipos de prueba de disparo instantáneo de velocidad de crecimiento constante junto con la instrumentación de monitoreo corriente precisa para la confirmación correcta del resultado. La prueba de unidad de disparo de estado sólido. Estos dispositivos tienen 2 o más de los siguientes elementos. Elementos de retardo o de larga duración. Este funciona en sobrecarga en sus ajustes de lectura en un rango de 80 a 160% en la potencia de trabajo de dispositivos de disparo. Elementos de retardo de corta duración. Se utiliza para proteger el sistema contra la corriente de falla moderada o cortocircuito. El rango es de 250 a un 1000% de potencia del dispositivo de disparo. Elemento instantáneo se utiliza para proteger de altas corrientes de falla y cortocircuito. Estos ajustes van a 500 a 1500% de la tensión nominal del dispositivo. Elemento de falla a tierra determina el valor de respuesta de falla a tierra y retraso. Esto no se debe extender de banda de tolerancia tiempo-corriente. Prueba de resistencia de aislamiento. Esta prueba se mide durante un minuto cada polo, fase a fase y fase a tierra, con el interruptor automático cerrado.
Estos valores deben coincidir con los publicados por el fabricante. La prueba de caída de milivoltios o resistencia de contacto polo a polo se utiliza para probar la caída de los contactos. Estos se deberán mantener tan bajos como sea posible para reducir la pérdida de potencia en los contactos con calentamiento localizado. Prueba de los transformadores. Dentro de los transformadores podemos realizar la prueba de campo general. En esta prueba, básicamente de aislamiento y las de diagnóstico son las principales para todos los transformadores. Esto se pone a prueba para determinar la calidad del líquido aislante. Prueba de relación de transformación. Se utiliza para determinar el número de espiras del devanado de un transformador en relación con el número de espiras de otro devanado de la misma fase del transformador. Es útil para determinar si una espira está en cortocircuito en malas condiciones. Está la prueba de resistencia y aislamiento. Se realiza esta prueba de devanado a devanado y de devanado a tierra. El índice de polarización debe ser menor a 1.0. Prueba de factor de potencia o factor de disipación. Esta se obtiene para devanado con respecto a tierra y devanado con respecto a otro devanado. Los valores de factor de potencia o factor de disipación varían debido al tipo de aisladores y el tipo de trabajo utilizado. Las pruebas deberán ser hechas en cada pasacables con una tensión normal por arriba de 600 voltios. Prueba de corriente de excitación. Son usadas para detectar cortocircuitos entre aislamientos de las aspiras o laminaciones de núcleos. Prueba de aislamiento de núcleo. En transformadores secos, medir la resistencia del núcleo de aislamiento a 500 voltios de la corriente continua. Prueba de resistencia de devanado. En estas debe determinarse la resistencia para todos los cambiadores de derivación. Mantenimiento y análisis de los líquidos. Dentro de esto, el análisis de los líquidos se realiza de manera rutinaria. Son los de ruptura dieléctrica, acidez, calor, factor de potencia, tensión, interfacial y examen visual. También pueden determinar los niveles de PCB. Las muestras nunca deben tomarse de transformadores energizados. Análisis de gases de falla. El porcentaje de gases determina fallas incipientes. Generalmente el contenido de combustible debe ser menor a 0.5%. Es posible que llegue a 10 a 15 si se deja pasar el tiempo. Análisis de gases de aceites. Se debe retirar una muestra de aceite y de este extraer gases que serán analizados, donde se determinan las fallas, pues cada una tiene diferentes tipos de gases. Es necesario que se realice por laboratorios especializados o calificados. Relés de protección son usados en conjunto con interruptores automáticos de medio voltaje para detectar anormalidades y aislar el problema. Están diseñados para ser sensibles a la salida anormal de tensión, corriente, frecuencia, ángulos de fase, dirección de corriente o de flujo de potencia. El más común es el tipo electrónico. La inspección. Cuando el circuito está en servicio, se debe retirar de un relé a la vez para detectar cualquier daño. Los ajustes prescritos deberán ser aplicados o se deberán comprobar que haya sido aplicado en el relé. Prueba de detección. Una prueba de sensibilidad de un relé de tensión se hace prácticamente de la misma manera de un relé de sobrecorriente retardada. Las pruebas de sincronización se realizan entre 2 a 10 veces. Se debe realizar con el relé en su circuito y panel.
Ajustes de retardo de tiempo. La prueba deberá dar con resultados un ajuste de temporizador aproximada de 1.6. Relés que deban probarse. La prueba de sincronización deberá realizarse a la mayoría de los tipos de relés. Esta prueba es básicamente para todos los tipos. Sistema de puesta a tierra. Prueba de independencia del conductor de puesta a tierra del equipo. Se usa para determinar la integridad de la trayectoria a tierra desde el punto de prueba de retorno al panel de fuente. Se debe tener en cuenta que un valor de independencia alta indica un problema, además de observar la cantidad de corriente. No puede medirse con circuitos metálicos, ya que la corriente puede actuar de forma impredecible. Prueba de impedancia de conductor conectado a tierra. Para sistemas de baja tensión se usa para determinar la calidad del conductor desde el panel de prueba hasta el transformador. Prueba de resistencia de electrodo de puesta a tierra. Son necesarias porque las variaciones en las resistencias de suelos son causadas por cambios de temperatura, humedad, sales conductoras o corrosión de los conectores a tierra. Pruebas de baterías. Dentro de las baterías tenemos las pruebas de campo en general. Las más usadas son de plomo ácido, ventiladas, reguladas y de níquel. Cadmio con las siguientes normas de mantenimiento. Tiene la ANSI Neta ATS, tiene la ANSI Neta MTS, tiene la ANSI IEEE 450, tiene la IEEE 1188 y tiene la IEEE 1106. Pruebas para las baterías se realizan para determinar la vida útil de la batería, para predecir el estado de salud y el rendimiento de la batería. Estas se realizan aproximadamente 6 meses después de haber puesto en servicio como tal la maquinaria. Tensión de temperatura y gravedad. Como tal, las pruebas de temperatura, las celdas de piloto pueden seleccionarse para obtener una temperatura representativa y para detectar los gradientes de temperatura en la cadena. Toma de muestra de electrolito. Se deben cambiar las celdas periódicamente por una pequeña parte de electrolito. Puede perderse cada vez que se toma una lectura. Prueba ómica. Para las baterías de plomo ácido, la revisión debe ser registrada y revisada en intervalos menores a 3 meses. Además, no deben exceder un intervalo del 25% de la vida útil. Las baterías deben examinarse bajo plena carga con un dispositivo de examen infrarrojo. Interruptores automáticos de media y alta tensión. Pruebas de campo en general. Se recomienda emplear equipos calificados. En caso de no cumplir el resultado esperado, se deberá retirar el interruptor. Pruebas de aislamiento. Se debe medir la resistencia en cada polo y aplicar tensión. La prueba de resistencia de polo contacto. Se debe medir la resistencia de contacto. Debe mantenerse tan baja como sea posible para reducir pérdidas de energía. Prueba sobre potencial de corriente continua. Se debe medir la corriente de fuga. El voltaje de prueba debe estar en concordancia con los datos del fabricante. Resistencia del fusible. Dentro del fusible tenemos mida la resistencia del fusible. Los fusibles en un mismo circuito no deben tener valores diferentes de otro. Pruebas de campo en general. Mide la resistencia en aislamiento en cada polo, fase a fase y fase tierra, con el interruptor cerrado y a través de cada polo abierto durante 1 minuto. Pruebas de resistencia de polo contacto. Medir la resistencia de contacto a través de cada cuchilla y portafusiles. La resistencia de cada contacto deberá ser tan baja como sea posible. Prueba de sobrepotencial de corriente continua. Mida la corriente de fuga en cada fase
con el interruptor cerrado y los polos no sometidos a pruebas puesto a tierra. Interruptores automáticos de media y alta tensión. Dentro de estos interruptores se genera la prueba de campo en general. Es donde en interruptores automáticos al aire se requiere de equipo calificados. En caso de fallas del interruptor debe ser retirado y reparado. Resistencia de aislamiento. En esta se mide la resistencia de aislamiento con el interruptor cerrado y a través de cada polo abierto durante 1 minuto. Pruebas de resistencia polo contacto. En esta se mide la resistencia a través de cada polo. Esta prueba se realiza para probar la calidad de los contactos. Prueba de factor de potencia. En esta se mide el factor de potencia o factor de disipación en cada pasacable utilizando el factor de potencia o la derivación capacitiva, o una prueba de collar caliente. Prueba sobre potencial de corriente continua. Mide la corriente de fuga en cada fase con el interruptor automático cerrado y los polos son sometidos a prueba puestos a tierra. El análisis del tiempo de desplazamiento proporciona información sobre el mecanismo de operación del interruptor automático. Esta funciona correctamente. Resistencia de aislamiento. En esta medimos la resistencia de cada polo, fase a fase y fase a tierra, con el interruptor cerrado y a través de cada polo abierto durante 1 minuto. Prueba de resistencia a polo contacto. Se usa para probar la calidad de los contactos. Los valores no deben superar los niveles más altos del rango normal. Prueba de factor de potencia o factor de disipación. Se deben hacer pruebas de collar caliente utilizando un electrodo de prueba alrededor del casquillo exterior del pasacables. Análisis de tiempo de desplazamiento. En esta prueba es importante no ignorar las recomendaciones del fabricante. Podría dar como resultado que los trabajadores presenten lesiones o que además se produzcan daños sin sentidos o datos sin sentidos. A medida que se abre o se cierra el interruptor, el dispositivo de marcador indica la distancia del recorrido del contacto a medida que el temblor gira a una velocidad conocida. Prueba de fluido aislantes. Se debe probar rupturas dieléctricas, calor, factor de potencia, tensión interfacial y condición visual. Para los interruptores de vacío de media tensión tenemos la prueba de resistencia de polo contacto-contacto, donde la resistencia del contacto debe mantenerse tan baja como sea posible para reducir las pérdidas de energía en los contactos con el resultante. Calentamiento focalizado, que acorta la vida de los contactos y los aislamientos circundantes. Prueba de sobrepotencial. Se realiza con un voltaje adecuado para observar evidencias de degradación o falla de aislamiento. Al finalizar se debe aplicar tensión y finalizar por completo para verificar los resultados. Prueba de sobrepotencial de la integridad de la botella de vacío. Se debe tener en cuenta no exceder el voltaje estipulado, además de que algunos conjuntos de pruebas son rectificados a media onda y pueden producir tipos de voltajes que excedan el máximo recomendado. Análisis de tiempo de desplazamiento. Esta prueba se utiliza para determinar las velocidades de apertura y de cierre del interruptor, el intervalo de tiempo para el cierre y disparo y el rebote del contacto. Interruptores automáticos SF. Para estos interruptores tenemos la prueba de resistencia de polo contacto. Se usa para probar la calidad de los contactos. La resistencia debe mantenerse tan baja como sea posible para reducir pérdidas de energía en los contactos con el calentamiento focalizado. Pruebas de factor de potencia. Las pérdidas altas
o altos factores de potencia por lo general indican problemas en los pasacables, rutas operativas, soportes de aislamiento o gas. Pruebas de sobrepotencial de corriente continua. Esta prueba se realiza para detectar evidencias de degradación al finalizar el tiempo total de aplicación de tensión. Análisis de tiempo de desplazamiento. Proporciona información sobre si el mecanismo de operación del interruptor está funcionando correctamente. Se pueden detectar problemas como la debilidad de los resortes, el muelle de impacto defectuoso, tapones y mecanismos de cierre deteriorados. Una inspección infrarroja. Estas son beneficiosas para reducir el número de fallas costosas y catastróficas en los equipos y paradas no programadas de la planta, además de ayudar a reducir los gastos. Ventajas de estas pruebas. No es necesario dejar el equipo sin energía, se puede hacer en caliente para detectar las fallas. Ayuda a reducir los costos de la reparación de los equipos, ya que se detectan dónde se encuentra la falla específicamente. Reduce la necesidad de exámenes visuales típicos e inspecciones manuales, es decir, al reducir la necesidad de estas inspecciones visuales o inspecciones manuales, reduce el riesgo para la persona que está inspeccionando, ya que con una inspección infrarroja podemos detectar si hay una fuga de gases, si hay algún dispositivo de aislamiento que esté defectuoso, en cual pueda entrar en contacto el operario o el técnico y generar algún daño al mismo. Es fácil detectar los puntos calientes, ya que en estos es donde más fallas se presenta. Con esta prueba infrarroja, como lo digo, es más fácil detectar estos puntos calientes, evitando que la persona entre en contacto y genere lesiones. ¿Qué desventajas tiene como tal estas pruebas? Los dispositivos de imagen térmica de tipo escaneo pueden ser costosos para comprar directamente. Es decir, las empresas, estos tipos de dispositivos, las empresas no las tienen y generan un alto costo, entonces estos escaneos se tercerizan. Se debe tener entrenamiento para poder operar estos instrumentos. El equipo cerrado por seguridad puede ser difícil de examinar. El clima puede representar un factor importante que pueda jugar en contra de la inspección, ya que como estos son detectores como tal de temperaturas, estamos en un ambiente caliente, puede generar inconsistencias a la hora del escaneo, ya que no nos muestra como tal las fallas eh, o las fugas de temperatura que pueda tener el equipo. El manejo de nitrógeno líquido, argón y otros gases licuados con sus peligros pueden ser una gran desventaja. Bueno, los fusiles. Dentro de los fusiles existe el análisis de líquidos de ailantes. Se debe realizar pruebas semestrales a los reguladores, a los ascarretes y aceites aislantes. Utilizar los métodos de prueba ASTM. Otra prueba es la prueba de ruptura de dieléctrica. Esta prueba mide el esfuerzo eléctrico que un líquido aislante puede soportar sin fallas. Indica si hay contaminantes, humedad y materiales particulados conductivos en el fluido. Número de neutralización de acidez. La medición de la acidez proporciona un medio para el monitoreo del progreso de oxidación. Gravedad específica en la relación de los pesos de volúmenes iguales de aceite y agua a la misma temperatura. Tensión interfacial determina la presencia de contaminantes polares en aceite. El monitoreo del color del aceite proporciona una rápida evaluación de la calidad del aceite. La condición visual ofrece una evaluación de materiales
indeseables en suspensión en los aceites. Agua en líquidos aislantes. El agua en el aceite puede afectar de manera adversa la rigidez dieléctrica de un fluido aislante. ¿Qué análisis se realiza? Existe la prueba de resistencia de aislamiento. Esta se aplica a los devanados de altura y de campo estacionarios o de rotación. Si la resistencia de aislamiento es inferior al mínimo establecido, los componentes deben ser probados por separado. La prueba de absorción dieléctrica es una prueba más completa, aplica tensión durante 10 minutos o más para que indique la resistencia de humedad o suciedad de los devanados. Prueba de sobrepotencial se realiza en todo o parte del circuito a tierra, asegurando que el nivel de aislamiento sea lo suficientemente alto para que la operación continua sea segura. Pruebas de comparación de sobreprotección. Puede detectar defectos en el devanado de espira-espira, bobina a bobina, grupo a grupo y de fase a fase. Se debe hacer hasta después de haber verificado la integridad del aislamiento a tierra. El instrumento de prueba inyecta idénticos impulsos de alta tensión e impulsos de alta frecuencia a través de dos fases de la máquina. Se debe realizar otra prueba en función de la necesidad que se tenga. Aislamiento de aspira-aspira, corona y descarga de la ranura, prueba de impedancia del devanado, valor de factor de potencia y prueba de pérdida en el núcleo. Los cables. Antes de poner a prueba el equipo se debe limpiar, inspeccionar y reparar para minimizar las corrientes de fuga. Donde estén realizando pruebas, todos los cables, transformadores, interruptores, circuitos de fusibles, equipos de tableros de potencia u otros equipos deben ser desconectados. Las altas corrientes de fuga de cable podrían deberse a la reparación inadecuada antes de la instalación de las terminaciones de cables o empalmes, lo cual podría dar lugar a altas fugas de superficie durante la realización de la prueba. Los cables de baja tensión. En esto la resistencia de aislamiento. Realizar una prueba de resistencia de aislamiento a cada conductor con respecto a la puesta a tierra y los conductores adyacentes. Continuidad del cable. Es realizar prueba de continuidad para asegurar una conexión correcta del cable. Conductores de paralelo. Se debe investigar las derivaciones de la resistencia entre los conductores equivalentes. Prueba de corriente neutra trifásica de 4 hilos. El problema se puede detectar utilizando un amperímetro de valor eficaz para medir la corriente que fluye en el conductor neutro. Cables de media y alta tensión. Resistencia de aislamiento. Mida resistencia aplicando tensión de corriente continua. Continuidad del blindaje. Mida la continuidad del blindaje. Esta debe exhibir continuidad. Métodos de prueba de cables de media tensión. Hay muchas opciones de prueba para cables de media tensión. Se deben considerar los diferentes factores que influyan. Prueba de resistencia a la tensión de corriente continua. Consiste en aplicar tensión de corriente a través de un cable sobre el equivalente de corriente continua de alto potencial. La prueba de resistencia a la tensión de corriente alterna. Esta es el sistema de aislamiento del cable mediante la aplicación de una forma de onda alterna similar a la que el cable experimenta. Prueba de resistencia a la tensión de muy baja frecuencia. Proporciona una tensión de corriente alterna en un rango de frecuencia de 0,01 Hz a 1,0 Hz. Ensambles de tableros y paneles de distribución.
Resistencia de aislamiento. Medir la resistencia de aislamiento en cada sección de barra de fase a fase o fase a tierra durante un minuto. Mida la resistencia de los equipos de tablero de distribución. Prueba de fusión del sistema es donde se realiza la prueba, la correcta interacción de rodos, los dispositivos del sensor de procedimientos de acción. Apartarrayos dentro de esto o pararrayos. Las pruebas que de campo en general aplica la prueba con las normas. Estas las normas que aplica son la ANSI NETA ATS y la ANSI NETA MTS. Prueba de pérdida de watts, pérdida de miliwatts. Se evalúa en base a la comparación con unidades similares. Conexión de puesta a tierra. La resistencia y el sistema de puesta a tierra deberán ser inferiores a 0.5 ohmios. Sistema de emergencia. Para el sistema de emergencia existe la prueba de resistencia de polo contacto de caída de milivoltios. En esta nos indica que realicemos las siguientes pruebas. Simula la pérdida de la potencia normal. Devuelva la potencia normal. Simular la pérdida de energía de emergencia. Simular todas las formas de condiciones monofásicas. Los temporizadores y relés de estos sistemas de emergencia, en esto se realiza la verificación o se verifica el correcto funcionamiento de las siguientes funciones. Relé del sensor de tensión normal de la fuente. Secuencia de arranque del motor. Retardo de tiempo en la transferencia. Relé del sensor de tensión en la fuente alterna. Y características de enfriamiento y de extensión del motor. Sistemas de etiquetas de prueba o calibración. En esta como tal, después de las pruebas, comunicar el estado de los equipos. Etiquetas y adhesivas debe incluir fecha de prueba, persona o empresa que realizó la prueba y el código de colores que indica la calificación. Calificaciones del servicio. El sistema de etiquetas tiene un código de colores que comunica 3 posibles calificaciones. Entonces, las posibles calificaciones: etiqueta blanca, en servicio indica que el dispositivo está eléctricamente y mecánicamente sólido y aceptable para el retorno al servicio. La etiqueta amarilla es un servicio limitado. Se usa cuando el dispositivo tiene un problema menor que no es perjudicial para la operación, pero pues que se debe revisar. Y ya la etiqueta roja es que la máquina o el dispositivo queda fuera de servicio. Se usa cuando el dispositivo tiene un problema que va a determinar que tiene como tal un deterioro y no funciona como tal para la operación. Bueno, en este momento entramos al capítulo 12, en donde nos indican mantenimiento de equipos eléctricos sujetos a largos intervalos entre paradas. Debido a los daños producidos por las fallas eléctricas, se recomienda el procedimiento de mantenimiento más minucioso y exhaustivo. Los primeros efectos de fallas eléctricas están involucrados daños al equipo y los efectos secundarios son aquellos relacionados con el proceso o producción. Aspectos generales del mantenimiento de sistemas de distribución de media y alta tensión. Los equipos de alta calidad tienen capacidad y características para permitir una inspección de las piezas generalizadas mientras está en funcionamiento, las barreras completas entre interruptores contiguos y las selecciones de los interruptores. Y así sucesivamente se trabaja al interior del comportamiento, desenergizando mientras que otros dispositivos contiguos son energizados. Las pruebas de aceptación son invaluables para detectar los equipos defectuosos que tienen daños severos y que han sido mal instalados. Cuando una parte del equipo o componente falla, hacer reparación o reemplazo si es suficiente. Se deberá hacer un análisis completo para determinar la causa o una acción correctiva.
La siguiente es una lista de equipos para los cuales han colocado tablas de guía de mantenimiento. 1. Equipos de media tensión más de 1000 voltios. Cables, terminaciones y conexiones, transformadores aislados con líquido, transformadores de tipo seco, tableros de potencia con revestimiento metálico, interruptores con envolventes metálicos, barras y ductos de barras, relés de protección, equipos de control de transferencia automática, fusiles y apartarrayos. 2. Equipos de media y baja tensión, líneas eléctricas aéreas. 3. Equipos de baja tensión menos de 1000 voltios, cables y conexiones de baja tensión, transformadores de tipo seco, tableros de potencia, interruptores automáticos extraíbles, barras y ductos de barra, panel de distribución, relés de protección, equipos de control de transferencia automática, dispositivos de disparo contra sobrecorriente e interruptores automáticos, fusiles y apartarrayos. Dentro de las generalidades, el equipo de utilización que da servicio a equipos que operan durante largos intervalos entre paradas están sujetos en consideraciones especiales. Es importante tener en cuenta el MEP para realizar el mantenimiento. Requisitos y rondas de inspección. Los cambios en los cableados, el reemplazo de piezas y otras modificaciones deben ser registrados con exactitud en el mantenimiento del equipo y deben ser realizados y se deben realizar rondas de inspección periódicas en los equipos utilizados. Paneles de distribución de energía, estos pueden ser de tipo fusible o interruptor automático. Rara vez los paneles de energía están desenergizados y si lo están es solo para cambio de circuitos. Durante los periodos de operación los paneles solo pueden ser revisados para verificar si hay puntos de alta temperatura o calor excesivo. Paneles de alumbrado, probablemente este genere crecimiento de sobrecarga del circuito y posteriormente un sobrecalentamiento del circuito. Protector, esto se tiene que corregir inmediatamente. Equipos rotatorios. Mantenimiento. Los motores y equipos rotatorios necesitan un mantenimiento apropiado para prevenir el tiempo de detección no programado. Las piezas que más dan problemas son los rodamientos y la lubricación, de gran importancia para que ellos no se deterioren. Sistema de lubricación con grasa. La grasa es un lubricante más usado para los rodamientos del motor eléctrico. Estas proporcionan un buen sello contra la entrada de suciedad en los rodamientos. La grasa se debe seleccionar en base al rango de temperatura que es esperada para el trabajo de la máquina. Reengrase. Una lubricación excesiva puede orientar a una falla en el motor debido al desplazamiento de grasas en el devanado. Y los motores equipados con accesorios de grasa o tampones de alivio deben ser lubricados por medio de una pistola de grasas de baja presión. Reengrase de motores totalmente encerrados, refrigerados por ventilador. Este está equipado con un tubo de alivio que se mantiene hasta la cubierta del ventilador. Esta se retira, se limpia y se instala nuevamente. Después se aplica la adición de grasa con una pistola de engrase. Los motores pequeños, se quita la tapa para limpiar la cavidad de la grasa y rellenarlo 3/4 de la cavidad con un grado de grasa apropiado. Sistema de lubricación con aceite. Se recomienda para el motor que está equipado con rodamientos de manquito. La viscosidad del aceite se determina por la velocidad del motor y temperatura de funcionamiento. Se recomienda el aceite 150 SUS para la velocidad del motor que sea por encima de los 1500 revoluciones por minuto. Para las velocidades menores se recomienda el aceite 300 SUS. Baños de aceite. El nivel apropiado de aceite es determinado por el fabricante y depende del sistema de rodamientos.
Este nivel puede cambiar dependiendo si el motor está en servicio o en reposo. Acá en la imagen vemos como tal el anillo de lubricación, que es el que va generando la lubricación dentro del motor. Fabricación por niebla de aceite. Estas aplicaciones normalmente involucran controles con el enclavamiento combinados de manera tal que fuentes de presión de niebla deberán estar en operación para permitir la energización del motor. ¿Con qué frecuencia? En sistemas de lubricación de aceite se requiere que el nivel de aceite sea mantenido. Normalmente son drenados y rellenados anualmente. Inspección del motor. Se debe inspeccionar visualmente de forma continua para comprobar algún tipo de daño o de cambio. Pruebas y análisis de vibración. La vía de un rodamiento de bolas o rodillos es definida por el número de revoluciones u horas de operación en velocidad constante. Los analizadores de fabricación son instrumentos prácticos para detectar problemas y prevenir el tiempo de inactividad. Suciedad. En donde el equipo esté expuesto a suciedad es recomendable hacer una inspección rutinaria para detectar cuándo es necesaria la limpieza. Controles de equipos rotativos. Estos involucran a los arrancadores del motor, contactores y otros dispositivos que están directamente implicados en el control del equipo, que funcionan durante durante periodos largos entre paradas. Redundancias. Aunque sea costoso, los equipos y circuitos redundantes a menudo son necesarios para asegurar la continuidad de la operación. La redundancia del circuito proporciona la solución. Equipos de calefacción. No se les puede dar mantenimiento mientras estén en uso, ya que podrían generar quemaduras. Se debe prestar especial atención en las conexiones y empalmes. Puesta a tierra de descargas electrostáticas. En general, el propósito de la puesta a tierra es quitar la acumulación de electricidad estática que puede formarse. En la construcción del equipo se deberá tener en cuenta para evitar que se cree acumulación de electricidad electrostática. Cualquier aplicación de pintura debe hacerse después de que todas las partes estén correctamente instaladas y aseguradas las conexiones. Inspecciones y mantenimientos. Es esencial para garantizar que la integridad del sistema sea preservada. Se debe medir con un megómetro apropiado. Una inspección visual deberá realizarse para detectar desgastes o daños. Instalaciones y modificaciones. Se debe realizar una inspección de todas las instalaciones nuevas y en cualquier parte donde se realicen modificaciones. Lugares peligrosos. El área debe ser verificada como no peligrosa durante el periodo de prueba cuando se utilice el magómetro. Mantenimiento de registro. Deben realizarse y conservarse registros precisos de todas las inspecciones y acciones correctivas. Instrumentación de procesos y control. Diseño para adecuar el mantenimiento. El diseño va más allá de lo que se cree, ya que dependerá de que visualmente se pueda comprobar el funcionamiento, además de que se debe tener en cuenta la forma de alimentación del equipo. Las fuentes de alimentación se dividen en dos categorías: fuentes de servicio y fuentes alternativas. Sistemas lógicos y enclavamientos. Se alimentan a las inspecciones visuales de componentes y cableados, a menos que las características del diseño nos permitan la prueba de funcionamiento. Sistemas de detección, indicación y control. Las inspecciones determinan por sus efectos sobre la seguridad de la operación y la severidad del servicio. Dispositivos de temperatura. Están instalados en pozos y se pueden verificar cada vez que se presente un problema. Los dispositivos de presión
tienen las válvulas de bloqueo para permitir su aislamiento del proceso y su verificación en cualquier momento, y los dispositivos de nivel solo se pueden verificar con el recipiente fuera de servicio con una inspección visual. Los sistemas de seguridad y de parada. En todos los diseños deberán probarse instalaciones de prueba en línea donde las instalaciones deben incluir múltiples sensores y sistemas de seguridad. Deben ser probados de una vez. Las pruebas deben ser parte de la tarea normalmente de un operador. Sistemas de alarma. Estos equipos son interruptores de prueba para probar la integridad de los circuitos. Se usan para determinar situaciones críticas como fuego, daños a los equipos, degradaciones graves o pérdidas de producción. Se deben realizar observaciones una vez por semana o por mes. Sistemas de cableado pueden ser inspeccionados visualmente observando si existen conexiones flojas, signos de deterioro o corrosión. Muchísimas gracias.